Comprender y manejar el arte de argumentar es una labor muy tediosa. Es por esta razón que te explicaremos en base al libro Las claves de la argumentación de Anthony Weston cuáles son los tipos de argumentos y cómo argumentar con cada uno de ellos. Okay, let's go. Jefferson, ¿podrías decirnos de qué trata y cómo está estructurado el libro Las claves de la argumentación de Anthony Weston? El libro de Anthony Weston comienza con la exposición de argumentos relativamente simples y al final examina el ensayo. Los capítulos 1 al 6 se refieren a la composición y evaluación de argumentos cortos. Los capítulos 7, 8 y 9 tratan los ensayos basados en argumentos. El capítulo 10 concierne a las falacias, es decir, a los errores en la argumentación. Teniendo en cuenta que el prefacio es un texto introductorio y de presentación ubicado en las primeras páginas de un libro para exponer los motivos, las consideraciones y las circunstancias que llevaron al autor a escribirlo, Viviana, ¿podrías hablarnos un poco sobre cómo es el prefacio del libro? En el caso del texto que nos ocupa, Anthony Weston expresa lo siguiente. El libro es una breve introducción al arte de escribir y evaluar argumentos. Manifiesta que los estudiantes no necesitan extensas explicaciones introductorias, sino solo una lista de recordatorios y reglas. Se diferencia de la mayoría de textos que nos dicen cómo armar un argumento, porque esto se estructura en reglas específicas, ilustradas y explicadas de una manera correcta pero breve. No es un libro de texto, es un libro que estudia las reglas de la argumentación, y la cuestión es ayudar a los estudiantes a escribir un artículo o a evaluar un argumento. Para saber argumentar, primero debemos tener claro el concepto de qué es un argumento. Por esta razón, Giovanni, dinos, según Weston, ¿qué es un argumento? Según Anthony Weston, un argumento es la forma en la que se apoya una opinión o postura con respecto a un tema, por medio de razones, ideas o pruebas lógicas que le den veracidad a dicha postura. Su objetivo es tratar de convencer al opuesto y dejar en claro cuál es la postura de quien escribe su punto de vista. Algunos puntos que son importantes tener en cuenta para que nuestra argumentación esté bien estructurada son los siguientes: claridad y enfoque en la afirmación, es decir, desde un principio aclarar cuál será nuestra tesis o postura planteada, para que así el lector o interlocutor pueda comprender lo que se quiere abordar, además de no desviarnos del tema. También debemos usar conceptos y ejemplos que le permitan al interlocutor comprender desde un inicio lo que se quiere expresar. Por último, debemos razonar el porqué del tema abordado, debido a que, como ya sabemos, un argumento es un razonamiento, y por ende se deben plantear ideas que refuercen y le den veracidad a la afirmación. Una vez que hemos conocido la definición de argumento y sabiendo que los argumentos cortos son enunciados orales o escritos que se utilizan para demostrar, justificar o refutar una idea y se encuentran en argumentaciones con el fin de sostener el punto de vista de un autor, explícanos aquí, según Anthony Weston, cómo podemos crear uno. Para poder crear un argumento corto debemos de tener en cuenta algunas reglas generales. Primero, tenemos que distinguir las premisas de la conclusión, ya que las premisas son las razones por las cuales uno se apoya a fin de que otras personas puedan aceptar racionalmente la conclusión, y esta última se define a partir de las premisas. Como segundo punto, debemos presentar las ideas en orden natural para que el lector no se confunda a la hora de leer nuestro argumento. Como tercer punto, debemos partir de las premisas fiables, porque si las premisas son débiles, su conclusión también. Como cuarto punto, debemos usar un lenguaje concreto, específico y definitivo, y no utilizar términos generales, vagos y abstractos, los cuales suelen confundir muy fácil al lector. Y por último, debemos evitar el uso de un lenguaje emotivo. Ahora bien, teniendo en cuenta que un argumento mediante ejemplos es aquel que defiende una idea presentando ejemplos, cuéntanos, Oscar, ¿cómo podemos usar un ejemplo para un argumento? A la hora de argumentar mediante ejemplos, podemos utilizar uno o más ejemplos con el fin de argumentar por medio de una generalización. Es importante que nos cercioremos de que los ejemplos sean ciertos, ya que el argumento tiene que empezar por una premisa confiable. Si no podemos sustentar la premisa, no hay argumento. Esto nos resalta lo importante que es la investigación para usar los ejemplos para argumentar.
Para argumentar mediante ejemplo es necesario utilizar más de un ejemplo. Esto se debe a que un ejemplo simple puede ser usado para una ilustración, pero un ejemplo no ofrece prácticamente ningún apoyo para una generalización. Por lo tanto, siempre debe haber más de un ejemplo. Esto nos da a entender que podemos usar los ejemplos como una base sólida para apoyar nuestros argumentos siempre y cuando estos nos sirvan para demostrar la veracidad de nuestro punto. Ahora bien, para comprender cómo argumentar mediante argumentos por analogía, es necesario comprender qué son las analogías, cuya definición nos dice que una analogía es una comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos. Una vez teniendo claro qué son las analogías, a continuación Luis les explicará qué son los argumentos por analogía y la mejor forma de usarlos. Los argumentos por analogías son argumentos cuyo uso es muy frecuente para dar opiniones personales frente a casos que conocemos. Es decir, este tipo de argumentos busca elementos comunes para poder establecer relaciones de semejanza entre las afirmaciones. Por ejemplo, mi abuela era muy buena en matemática, mi madre es muy buena en matemática, seguramente por eso yo también soy bueno en matemática. Pero, ¿por qué son usados en casos desconocidos? Pues verán, la razón por la cual son usados en casos desconocidos es porque al no haber experimentado de primera mano a lo que nos referimos, no podemos dar argumentos sólidos a través de la experiencia. En pocas palabras, los argumentos por analogía son una representación explícita de razonamiento analógico que cita semejanzas aceptadas entre dos sistemas como apoyo a una conclusión. Continuando con la explicación de los diferentes tipos de argumentos, a continuación Santiago nos hablará un poco sobre qué son los argumentos de autoridad y cómo debemos usarlos. Los argumentos de autoridad son aquellos que se basan en testimonios o citas de personas célebres, los cuales en muchos casos son especialistas en el tema sobre el cual realizaremos nuestra argumentación. De esta forma, podemos conseguir adelantarnos a posibles opiniones contrarias, además de reforzar la idea o tesis que queremos. Algunos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un argumento de autoridad es fijarnos en el hecho de que las fuentes estén cualificadas, es decir, que tengan todos los requisitos necesarios y sean de buena calidad, que sean imparciales, es decir, que no estén a favor ni en contra de alguien o algo. Y como último punto tenemos que, antes de utilizar una fuente como autoridad, debemos confirmar que otras personas u organizaciones igualmente cualificadas e imparciales estén de acuerdo con lo que dice la autoridad que citaremos. Teniendo claro lo dicho anteriormente, Daniel, ¿podrías explicarnos a qué nos referimos cuando hablamos sobre argumentos acerca de las causas y cómo usar correctamente este tipo de argumentos? Finalmente, Anthony Weston desarrolla los argumentos causales y cómo usarlos correctamente. Estos son un tipo de razonamiento utilizado para mostrar claramente cómo un suceso A conduce a un suceso B. Este tipo de razonamiento se usa en muchas áreas de la ciencia, medicina, entre otras. También se utiliza en las proposiciones que están en presente y en futuro. Para hallar una solución causal se hace de dos formas, de causa a efecto o de efecto a causa. Para crear un argumento de causa y efecto debemos tener en cuenta muchas cosas, incluso lo que es necesario y lo que es suficiente, pero lo más importante es pensar si tiene sentido que un suceso conduzca al otro, por qué tiene sentido y por qué este suceso A conduce al suceso B. Además, muchas veces podemos usar una causa en nuestros textos argumentativos, pero debemos tener la seguridad de que la causa que usamos tiene una base sólida para poder ser manejada de manera argumentativa y no dar posibilidades de contraargumentar, ya que muchas veces puede que una correlación sea mera coincidencia o también puede que uno cause el otro, o sea, que A cause B o B cause A, o incluso que haya una causa más compleja que cause A y cause B. Así que para poder usar una causa en nuestro argumento, debemos buscar que ya haya sido comprobado que esa es la causa para poder usarla correctamente en nuestro argumento. A partir de lo aquí analizado, es de valor importancia resaltar que el texto de Anthony Weston es un documento que nos brinda suficientes elementos a los estudiantes para nuestro desempeño académico en la universidad. Por ello, dinos Daniel, ¿en qué radica dicha importancia? Este libro, Las claves de la argumentación, es muy importante para nosotros los estudiantes, debido a que
nos muestra de una manera clara y detallada los pasos a seguir para la correcta elaboración de argumentos sólidos y convincentes. Además, teniendo en cuenta el hecho de que actualmente estamos en un ámbito de educación superior, el cual requiere de un nivel más alto de argumentación, el saber argumentar deja de ser algo irrelevante y se convierte en la base que sostiene todo lo que decimos. De todo lo dicho con anterioridad, podemos tomar a modo de conclusión que en los primeros 5 capítulos del libro, Las claves de la argumentación de Anthony Weston, podemos encontrar los diferentes tipos de argumentos, cómo deben usarse correctamente y qué debemos tener en cuenta al momento de construir un argumento. Este libro muestra lo difícil que es construir un argumento sólido y lo fácil que es convencer a las personas con este. Por último, me gustaría cerrar con esta frase, la cual dice lo siguiente: un buen argumento sienta las bases de un buen texto.